Bien, viene la pregunta del día, ¿no? Creo que ya la tenemos en pantalla, ya sabe, como siempre usted puede respondernos a través de nuestras cuentas de Twitter. ¿Cree que el cierre de la DINI, anunciado por la primera Najara, bajará la presión política que enfrenta el gobierno? Es una primera medida, aparentemente un primer paso, ¿no? Que se ha dado un resultado, diríamos, del diálogo de ayer. Algunos decían que no era diálogo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de acercar las posiciones esta mañana con algunos de los representantes del diálogo ayer y quienes no estuvieron también. Vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos Seguren, Marta Chávez, ambos son congresistas, y también César Acuña, que es presidente del AMPE. Además de presidente regional, claro que sí. Y bueno, vamos a ver primero cómo estuvo este diálogo, ¿no? Si es que realmente fue lo que se estaba esperando o era lo que se estaba diciendo, ¿no? Primero vamos a ir con el señor Acuña, si nos permiten, para que nos cuente un poco cómo estuvo la trastienda. ¿Ah? ¿Fue un diálogo lo de ayer o no? Bueno, ayer hemos tenido una oportunidad de decirle al gobierno lo que los partidos políticos queremos, de lo urgente para el país. Hemos estado 15 partidos políticos y ha sido una oportunidad de decirle, en este caso de Alianza para el Progreso, la preocupación que tenemos por el tema económico. Creo que a todos los peruanos, a todos, nos interesa que el país siga creciendo. Ha sido la oportunidad para decirle que tiene que verse el tema de la corrupción en todos los niveles de gobierno. Y digo que nuestra preocupación, porque creo que tenemos que darle estabilidad al país, nuestra preocupación es el tema de la inseguridad. Creo que todos los peruanos debemos juntarnos, conversar para ver cómo afrontamos ese problema, no de los partidos, del país. El problema de la inestabilidad de instituciones y en sí el problema de los partidos políticos. Pero fue un diálogo propiamente dicho, porque claro, se le invita a los medios muy temprano, ellos acuden y lo primero que escuchamos es una locución de la premier y a continuación en la reunión se hace en reserva de los partidos y el presidente Ollantumala, la premier, etcétera, en las horas que ha durado. Cada partido ha tenido 5 minutos. 5 minutos. Para exponer la problemática, más que problemática, las propuestas del país. Entonces no ha sido un Entonces, el gran error, que yo estoy de acuerdo, yo creo que debería haber transmitido todo. Ahí está el gran error de la decisión de cerrar las puertas, porque después de todo tienen que haber escuchado a dos partes. Vamos con Marta Chávez y a nombre del fujimorismo se arrepiente de no haber ido. No, para nada, más bien se confirma de que esto no es nada más que una cosa para la pantalla, para permitirle a la señora Jara y al señor Humala dirigirse al país y luego cerrar las puertas y un diálogo que no tenía ningún sentido, un diálogo multitudinario, ya no lo es, pues 5 minutos en el Congreso, tenemos también 3 minutos por bancada y apenas abres la boca y ya se te acabaron los 3 minutos. Y me hubiera gustado que sea público, porque así no estaríamos especulando hoy qué pasó, qué sucedió. Y me hubiera gustado verla a la señora Nadine Heredia actuando como la alfil del gobierno que es, o como la dirigente del gobierno que es, porque de ella es que parte esa idea del cierre temporal de la DINI, ¿no? Y claro, en sus 5 minutos los demás grupos ni siquiera han podido decir lo que corresponde. Sé que hay varios que estaban en contra de eso. Inclusive se está especulando de poner como administradores de ese cierre temporal al señor Pérez de Cuéllar, cuando durante su gestión como presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de transición se desarticuló el servicio de inteligencia y se mandó a toda la gente especialista en frente interno, en frente externo, a sus casas así, pero se perdieron los archivos y todo eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto no es nada más y nada menos la confirmación de lo que el fujimorismo intuía, que era simplemente una cuestión para la foto, darle respiro a este gobierno, darle impresión de que ha habido un primer acuerdo cuando ni siquiera agenda ha habido. Entonces, no ha habido una conversación estructurada, pero nada. Cerrar la dirección de inteligencia, congresista Seguren, ¿no significa de alguna u otra manera admitir que efectivamente se han estado realizando reglajes? Sin lugar a dudas. Yo creo ¿Pero nos contentamos con cerrar la DINI? No, a ver, hay una comisión, hasta 2 comisiones en el Congreso investigando los relajes y chuponeos indebidos, ilegales que se han producido.
y hay una investigación del Ministerio Público. Ambas deben ir hasta las últimas consecuencias, hasta dar con los responsables, procesarlos y encarcelarlos como corresponde en una democracia y un Estado de Derecho, en primer lugar. En segundo lugar, la DINI había caído en descrédito generalizado de todas las organizaciones políticas, las que han acudido y las que no han acudido. Y en consecuencia es necesaria una reestructuración si es necesario. Habrá que ver la profundidad, el modo, el tipo, la forma, y para eso lo tendremos que discutir en el Congreso. Hay dos factores que para mí son fundamentales en el caso de la DINI, y ya se ha planteado un proyecto de ley, o se va a presentar el día de mañana por parte de nuestra bancada, para que el director, el jefe, la cabeza de la DINI, sea propuesto por el presidente en una terna y ratificado por el Congreso, ¿no? Nos parece que es importante, porque la DINI es una herramienta poderosa de defensa nacional para luchar contra la criminalidad, pero también es poderosa, y ya se ha demostrado en la historia que hay mucha tentación para utilizarla indebidamente. Pero está, esa es una parte. Y la otra parte, y termino ahí por redondeo, y la Comisión de Defensa del Congreso, la Comisión de Inteligencia en el Congreso, por norma debería estar presidida por el principal grupo de oposición, y con eso se genera un equilibrio de control. Ya, bueno, a ver, pero ¿ha renunciado Roy Gates o se ha aceptado la renuncia de Roy Gates? Un segundo mensaje, ¿no? Ha salido esta mañana en El Peruano. ¿Eso también baja la tensión o no? Sin lugar a dudas, el gobierno ha sentido, se ha dado cuenta, la oposición ha hecho su trabajo, la prensa el suyo, para hacer que el gobierno asuma que no tiene el control total, que no puede hacer lo que le venga en gana, que no puede cometer irregularidades como las de Figalo y Roy Gates. Seguramente vamos a tener en este mes de tránsito para la segunda reunión de diálogo, que ojalá se pueda incorporar y corregir errores que se han producido, como el tema de la transmisión, que ojalá se puedan incorporar partidos importantísimos en este momento, que son protagónicos y van a ser protagónicos de la lista electoral del 2016, como el Fujimorismo y el APRA. Nos parece importante que en este lapso se produzcan los cambios en el gabinete. Tiene que salir, nos guste o no, le guste o no al gobierno, justamente para mejorar la credibilidad y confianza. Tendrá que salir Figalo, tendrá que salir Urrestis, tendrá que salir Cateriano y probablemente la señora Omonte. Son 4 cambios que le van a dar otra dinámica, otra credibilidad al gobierno, otra credibilidad al gabinete, van a bajar las tensiones, que es importantísimo que eso se produzca. No podemos tener una democracia de sobresaltos, de denuncias, de insultos, de política de callejón. Ahora, eso tiene que terminar. Claro, pero digamos, todas estas propuestas se tocaron. Ayer se le pidió al gobierno hacer algún tipo de cambio en su gabinete, por un lado, y por otro. Usted dijo que se habló del tema de la corrupción, ¿verdad? Pero se le exigió también al gobierno transparencia en la investigación que se le está haciendo, por ejemplo, a la primera dama en el Ministerio Público por el dinero de sus cuentas, por sus relaciones con Martín Belaúnde del Ocio, relación no solamente amical, sino al parecer también empresarial. ¿Se exigió eso? El hecho mismo que todas las fuerzas políticas, casi todas, le hemos pedido que se tome como prioridad el tema de la corrupción. De hecho, que el mensaje es casi directo, y más aún con las noticias del día anterior, en donde está involucradas también el gobierno. Pero ¿no? Después el presidente Ollanta salió a minimizar estos hechos que él considera mediáticos. Entonces, él lo está minimizando en público y ustedes no han hecho una exigencia explícita al respecto. Por eso. Yo creo que el gran error del gobierno es no haber, y esto creo que para los próximos 30 días, todo lo que sería en el acuerdo tiene que saber el país. Para no estar público. Tienen que ser público, de tal manera que el pueblo se dé cuenta cuán interés tenemos nosotros los partidos. Pero ¿se podrá plasmar toda esta agenda en la realidad? Es decir, no sienten, porque yo veo las portadas de los diarios y sale la típica foto, ¿no?, grupal en la puerta del Palacio, sonrisitas, ¿no?, camaradería, ¿no? Ahí como está, que todo estuviera bien, acá ¿no? está usted, todo está bien y todo no está bien, pues. Entonces, ¿no sienten que lo van a utilizar un poco para la foto ustedes o no? Es que no está bien. Ya. Nadie, ningún líder político... ¿Pero se lo han dicho así al gobierno o no? Que nosotros, casualmente, para eso nos hemos ido. Ya. Nadie puede reconocer que las cosas están bien.
¿La dinámica puede mantenerse así o puede cambiar? ¿Cuál es La dinámica del diálogo. ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos, de los líderes? La responsabilidad hoy, a un año y medio, es ayudarle. No, claro, pero respóndame, ¿la dinámica está bien o puede modificarse? Porque esto de 5 minutos, al final nadie se deja escuchar, pues lo que dice Marta Chávez, ¿no? Bueno, yo he estado dentro. Ya. Cada líder, cada partido, en 5 minutos le ha dicho al gobierno lo que debería hacer estos 15 meses que queda su Señora gobierno. Acuña, ¿pero usted cree que eso es un diálogo? Yo creo que intercambiar ideas, creo que es una forma de también intercambiar ideas, es una responsabilidad de los líderes, de los partidos, de ayudar a este gobierno, porque quien gobierne en 2016 tiene que encontrar un país, una estabilidad política, una estabilidad económica, con una estabilidad social. Ahora, vamos a la otra, digamos, a la otra orilla. ¿Qué pasa si realmente esto prende, ¿no? Y el fujimorismo, y bueno, el APRA por otro lado, pero el fujimorismo queda fuera, digamos, de esta dinámica, ¿no? O Marta Chávez me mira con escepticismo. Sí, es que la ¿Por dinámica de un partido de oposición por decisión del electorado no es solamente estarse reuniendo. Keiko Fujimori planteó al presidente Humala un diálogo entre ella y el presidente, porque en ese diálogo se supone que se va a tener tiempo suficiente para plantear las exigencias y cómo el fujimorismo, como primer partido de oposición, ve el país. ¿Se mantiene esa exigencia? Por supuesto, y eso mismo se puede replicar con otros líderes de otros partidos políticos. Keiko no ha sugerido solamente dialogue conmigo, por favor, pero esto multitudinario, que es invitar a 20 organizaciones políticas para, como nos dice el doctor Acuña, confirmar que solamente han hablado 5 minutos en un diálogo prácticamente de distancia, porque ¿qué es lo que ha logrado el gobierno? Las portadas, como ustedes bien dicen, con la fotito del caso, con 2 propuestas. Una, la de la remuneración mínima, ya es una obligación legal porque cada 2 años, y ya se cumplió en exceso los 2 años, para que el gobierno fije una remuneración mínima. Por lo tanto, eso no es ningún avance, más bien debería el propio gobierno hacerlo porque ya se venció el plazo que la ley vigente señala. Y de otro lado, ¿de quién surge la propuesta para el cierre temporal de la DINI? De la señora Nadine Heredia. La señora Nadine Heredia ya sabemos que es uno de los principales factores de desestabilización, del desorden que se vive en el país, y ella es la que aparece haciendo propuestas. Por favor, eso estaba muy bien concertadito. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Un teatro? A ver, para terminar, congresista Eguren, ¿quién ha ganado aquí? ¿El gobierno? ¿Quién ha ganado? Yo creo que lo importante no es quién ha ganado, sino quién debe ganar. Y debe ganar el país si logramos todos generar un espacio, no de diálogo ahí para la foto, sino un espacio general de diálogo, de concertación, de buenas maneras, de buenas formas, de propuestas concretas y bien intencionadas, y no la denuncia, la zancadilla, que nos hemos acostumbrado a eso. Lo que pasa es que estamos en una democracia todavía en pañales y con una democracia muy inmadura. Nos llama la atención y es un gran evento que se reúnan los partidos a conversar y fijar algunos temas centrales de visión compartida de futuro. Eso debería ser el pan de todos los días. Tener diálogo abierto debería ser un hecho normal y rutinario. La reunión del presidente o la premier con los líderes de la oposición debería ser una práctica frecuente y constante. Lo que pasa es que acá no tenemos buenas prácticas políticas, no tenemos buenas formas ni maneras de hacer política. Solamente una interrupción. Por ejemplo, hay un mecanismo en el Congreso que la Constitución prevé, que es la reunión mensual, que es la llamada question time de los ingleses, que es la estación de preguntas. No se ha cumplido. No se cumplen todos estos años. Bueno, eso podría incorporarse, pues. Así es. Pero llévenlo al diálogo, pues. No, pero no. Es la Constitución la que lo señala. Y en política el tema de los 5 minutos que nos llama la atención es la práctica. En el acuerdo nacional que ha funcionado durante muchos años y positivamente, ahora yo creo que más bien hay que relanzar y reimpulsar el acuerdo nacional, es la práctica, hay un tiempo. En el Congreso tenemos un tiempo para debatir reformas constitucionales, cada uno tiene 5 minutos, o sea, tampoco es la gran tragedia. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero les agradecemos a César Acuña, Marta Chávez, Juan Carlos Eguren
este diálogo todavía tiene para más, ¿no? Bueno, Esperemos. Y ojalá que se incorporen, pues, ¿no?, los demás actores, o que el gobierno promueva y tienda puentes para que los demás actores se incorporen. Vamos al corte, son las 7:29 de la mañana. Tenemos más al volver. Fíjese